Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Castillo y hoy en La Balanza vamos a responder una de las tantas preguntas que nos han hecho por nuestra cuenta en Instagram, @Barranquilla La Balanza. La pregunta que escogimos para hoy es la hecha por nuestro usuario Jurista en Formación, la cual dice: ¿es constitucional la pérdida de los efectos de la prestación en la demanda sobre la prescripción y la caducidad cuando se reconozca la falta de jurisdicción o el pacto arbitral? Ahora bien, antes de responder a esta pregunta tenemos que tener claridad sobre dos conceptos, que son la prescripción y la caducidad. Hay que tener en cuenta que ambos tienen la misma finalidad y exactamente la caducidad hace referencia a una acción legal, mientras que la prescripción habla definitivamente de un derecho. Ahora presentaremos como invitado al doctor Orlando Hernández, quien funge como el demandante en la sentencia C-622 del 2004. Buenas noches, doctor Orlando. Es un placer para nosotros tenerlo en La Balanza. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos los televidentes. Ok, bueno, para responder a la pregunta de nuestro usuario, queremos antes que usted nos cuente un poco sobre el por qué interpuso esta demanda. Bueno, te explico. Yo demandé el numeral 3 del artículo 91 del Código del Procedimiento Civil modificado por el artículo 11 de la Ley 794 del 2003. ¿Por qué? Porque pongo en duda la constitucionalidad de la pérdida de los efectos de prescripción y caducidad. ¿En el momento de cuál? En el momento en que reconoce la falta de jurisdicción o de pacto arbitral. Entonces, doctor Orlando, ¿piensa usted que esto fue un error del legislador? Pues a mi juicio es un fenómeno de prescripción, en el cual el legislador lo entiende como una sanción procesal que opera en contra del titular, ¿verdad?, de un derecho, cuando éste no ejercita diligentemente. De allí que las disposiciones civiles prevean que dicho término se interrumpe cuando se ejerce oportunamente la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que el titular ha sido ocioso en ejercer su potestad, es decir, desplegando su actividad a fin de hacer exigible su derecho. En mi opinión, no debería perderlo, sino a razón del descuido de la misma persona. Ok, muchas gracias, doctor Orlando. Entonces, para escuchar otro punto de vista, vamos a hacer que pase nuestro próximo invitado, el doctor Sebastián Morrón, quien es un abogado especialista en Derecho Constitucional. Buenas noches, doctor Sebastián, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, señorita Jocelyn. Feliz de estar en su programa. Ok, nosotros también estamos muy alegres de que se encuentre en La Balanza. Entonces, no siendo más, lo dejamos con nuestros seguidores para que les explique un poco más sobre el problema. En primera medida, quiero hacer precisión de aquel pronunciamiento de la Corte Constitucional en la cual se refiere a la acción de inconstitucionalidad en la cual estima que se plantean los siguientes problemas jurídicos. La aparente falta de razonabilidad y proporcionalidad en la norma acusada en relación con las excepciones previas de falta de jurisdicción y compromiso. Esta se fundamenta en dos razones. La primera, dado a que no siempre es fácil determinar la jurisdicción a la cual debe acudirse. Y la segunda es si hace falta materia de objeto dentro de la cual hay una controversia y ver si ésta se presenta en los términos del pacto arbitral. La supuesta prevalencia de lo formal sobre lo sustancial en detrimento del derecho del demandado al acceso a la justicia. Este problema marca en la prosperidad de la prescripción y la caducidad en el debate de las excepciones previas, que da lugar en definitiva a la imposibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial. Como tercer problema jurídico, tenemos la diferencia del trato aparente del injustificado manejo de la interrupción de la prescripción en estos casos. Entonces, con relación a ese problema jurídico, podemos decir que hay una falta de claridad en si entra en la jurisdicción administrativa o en la jurisdicción civil. Muchas gracias. Finalmente vamos a pasar a escuchar el concepto de los magistrados Jorge Beltrán y Andrea Ariza con respecto a la constitucionalidad del tema. Muy buenas noches, es un placer para nosotros encontrarnos aquí en La Balanza para compartir nuestra opinión con ustedes. El interrogante se concentra en determinar si el demandante diligente que ha ejercido su acción jurisdiccional en tiempo debe asumir una carga que en principio no depende de él. El error no puede serle imputable exclusivamente a él, sino que puede ser producto de incongruencias de todo el engranaje jurídico.
lo que permitiría en principio presuponer que si fue legitimado el error por otros operadores jurídicos, la aparente claridad en la definición de la jurisdicción y el alcance del compromiso también son discutibles, siendo paradójicamente impuesta la carga exclusivamente al demandante y solamente censurable procesalmente para él. Como se dijo, si el demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, el fenómeno de la incongruencia relacionado con el alcance de las excepciones previas enunciadas no puede serle necesariamente imputado directamente a su conducta, por lo que la pérdida eventual de su derecho sustancial por estas razones, al no interrumpirse la prescripción y operar la caducidad, sí significa un menoscabo desproporcionado de sus derechos. En efecto, ante la falta de jurisdicción o cláusula compromisoria existen varias opciones que deben ser contempladas, tanto para el demandante como para los operadores jurídicos. Primero, por ejemplo, el juez de conocimiento puede, ante la actuación presentada, ejercer su potestad de rechazarla cuando considera que ésta no está dentro de la jurisdicción. Si no lo hace es esencialmente porque cree que tiene la competencia funcional para continuar con el proceso. En consecuencia, al ser el error del demandante prácticamente reafirmado por el juez, se entenderá la negligencia como reafirmación de la primera parte, es decir, del demandante. Segundo punto. Igualmente, la jurisprudencia ha reconocido, en consonancia con el artículo 256 de la Constitución Nacional, que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura dirimir los conflictos de conocimiento que se generen entre las diferentes jurisdicciones. Es evidente, sin embargo, que este tipo de conflicto solo se suscita si hay una parte activa dentro del órgano jurisdiccional que tiene que fallar. Por ende, si no se expresa la existencia de este conflicto y no se activa la competencia del Consejo Superior de la Judicatura, el demandante no puede activarla procesalmente de ninguna forma. Otro aspecto que afecta indiscutiblemente la proporcionalidad de la norma acusada frente a la actuación efectiva del demandante diligente es igualmente la demora natural y actual que existe en la jurisdicción para la resolución de este tipo de excepciones, teniendo en cuenta la magnitud de los procesos en curso. En efecto, si la actuación judicial pudiera ser relativamente rápida en la definición de la potestad para conocer o no de un proceso de su competencia para analizar el alcance pleno de la cláusula compromisoria, la exigencia impuesta al actor no sería tan gravosa, en la medida en que el demandante podría acudir en un término razonable a la jurisdicción correspondiente, sin que eso le significara la pérdida de un derecho. De la responsabilidad de instaurar el proceso ante un juez correspondiente en un tiempo relativamente corto no sería esencialmente desproporcionado. Bajo los supuestos anteriores pueden presentarse los siguientes fenómenos. Contemplemos, primero, el demandante diligente presenta en tiempo su demanda. Segundo, lo hace ante la jurisdicción que presuntamente él cree conveniente. Tercero, el juez admite la demanda por creerse aparentemente competente. Cuarto, ante la demora efectiva de los procesos judiciales, la respuesta se da en un plazo superior al de la caducidad de la acción o de la prescripción. Quinto, el juez declara finalmente probadas las excepciones por falta de jurisdicción o cláusula compromisoria y terminación del proceso. Sexto, en este caso, se da la operatividad plena de la norma acusada y por consiguiente la pérdida del derecho sustancial del demandante. Evidentemente, observando las circunstancias anteriores, es claro que la carga procesal impuesta por la norma acusada es desproporcionada para el demandante, principalmente porque muchos factores propios del trámite procesal no dependen exclusivamente de él y de todas las consecuencias negativas a las cuales son plenamente aplicables. En este sentido, y acorde con la jurisprudencia de esta corporación, es evidente que un derecho se coarta no solo expresamente o de manera abierta si se impide o obstruye su ejercicio, sino si de igual modo, cuando de alguna manera y a través de diferentes medios se imponen condicionamientos o exigencias que anulan o dificultan en extremo la posibilidad de su ejercicio o la forma para hacerlo efectivo. Teniendo en cuenta que el alcance de las excepciones acusadas no es claro jurisprudencialmente ni doctrinalmente para las partes en el proceso, en ocasiones ni siquiera para el mismo juez, y que debido a la congestión judicial la respuesta del fallador puede darse una vez superado el plazo posible para acudir procesalmente a la jurisdicción competente, ello es más grave aún si se tiene en cuenta que de prosperar la caducidad o la prescripción durante el trámite, el acceso a la justicia como mecanismo procesal conducente a una decisión final sobre los derechos del demandante puede ser considerado prácticamente como un derecho inexistente y totalmente ineficaz,
para quien inició la acción, no solo porque finalmente no logró una decisión de forma, una responsabilidad no estrictamente imputable a su inactividad, sino porque además perdió los derechos sustanciales que le correspondían exigir, a pesar de haber ejercitado en tiempo su acción. Esta situación contradice abiertamente, en consecuencia, los postulados fundamentales de los artículos 29, 83 y 229 de la Constitución Política, en cuanto destruye las posibilidades de un debido proceso para el demandante y además obstaculiza su efectivo acceso a la administración de justicia. Con base en estos argumentos expuestos por esta corporación, concluimos que es inconstitucional la pérdida de los efectos de la presentación de la demanda cuando se hayan probadas las excepciones previas por falta de jurisdicción o la cláusula compromisoria. Para finalizar esta sesión le damos muchas gracias a los magistrados Andrea Ariza y Jorge Beltrán. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden dejar en nuestra cuenta en Twitter con el hashtag #pregunta jurídica. Nos vemos en la próxima sección de La Balanza. La balanza.